En medio de un voraz incendio forestal, Tasa Bennett, dueña de un pequeño restaurante en Willow Creek, se niega a abandonar su puesto. Con su pueblo en llamas y los suministros agotándose, abre sus puertas a un grupo de bomberos atrapados, ofreciéndoles lo único que le queda, comida y refugio. Pero cuando el rugido del fuego se desvanece, llega un convoy de camiones. Docenas de dotaciones de bomberos de todo el estado, listas para devolver el favor. Lo que suceda a continuación cambiará para siempre la vida de Tasa y el futuro de Willow Creek. Prepárense para una historia de bondad, valentía y comunidad como ninguna otra. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo el video. Tu apoyo hace posible que surjan más historias increíbles. Ahora, comencemos. El incendio forestal había convertido el cielo en un infierno. El humo rojo se extendió sobre Willow Creek como una ola gigante de ceniza, ocultando el sol. Los aviones rugían sobre nuestras cabezas, arrojando productos químicos sobre crestas lejanas, pero fue inútil. El fuego siguió avanzando. Dentro de su restaurante casi vacío, Tasa Bennett se ajustó el delantal y encendió el ventilador que había detrás del mostrador. La foto de su abuelo colgaba sobre la caja registradora, un recordatorio silencioso de todo aquello a lo que se negaba a renunciar. Los clientes habían dejado de venir hacía días. Los avisos de evacuación habían vaciado la ciudad, pero Tasa se negó a cerrar. No mientras todavía hubiera gente que la necesitara. La campanilla sobre la puerta tintineó. 3 hombres cubiertos de hollín tosían tambaleándose. Sus equipos de bomberos estaban empapados de sudor y humo. Uno se desplomó en una cabina. Otro se quitó el casco, su rostro reflejaba agotamiento y derrota. El tercero miró a su alrededor y preguntó, ¿este lugar sigue abierto? Tasa tomó una foto de agua y 3 vasos. Ahora sí. No pidieron menús. Ella no pidió pago alguno. Sacó lo que le quedaba. Sémola de maíz, pan de maíz, huevos que apenas comenzaban a cuajarse. Incluso repartió el último trozo de tocino entre 3. Comían como hombres que no habían probado comida de verdad en días. Uno de ellos, apenas capaz de sostener el tenedor, murmuró. No tienes ni idea de lo que esto significa para nosotros. Sí, dijo en voz baja, volviendo a mirar la foto de su abuelo. Él era uno de los que luchaban contra incendios antes de ir a la guerra. Al caer la noche, habían llegado 5 bomberos más. Agotada, sucia y hambrienta, Tasa se mantuvo en pie, sirviendo café, volteando panqueques e incluso arrastrando un viejo calefactor eléctrico desde la parte de atrás para ayudarlos a calentarse. Su despensa estaba casi vacía. Le ardían los pulmones por el humo que se colaba por cada grieta de las paredes. Pero aún así, permaneció abierta. Aún así, siguió en el cargo porque algunas promesas no debían romperse. Al amanecer, el aire exterior era más denso que la niebla, sofocante, anaranjado y furioso. La ceniza flotaba como copos de nieve. Willow cree que estaba casi en silencio, salvo por el lejano zumbido de las sirenas y el bajo murmullo de los motores que avanzaban lentamente entre las colinas cubiertas de humo. La mayoría de los habitantes del pueblo se habían marchado hacía mucho tiempo. Tasa estaba de pie en la cocina de su restaurante, limpiando el hollín de una sartén con la manga. Tenía las manos en carne viva y casi se le habían agotado las provisiones. Pero cuando miró a través de las persianas, vio una fila de camiones de bomberos con el motor en marcha afuera. La noticia se había extendido. Seguían llegando. Uno a uno, llegaron las tripulaciones exhaustas. Hombres y mujeres con manos ampolladas, brazos vendados y equipo ennegrecido. Algunos se desplomaron en los reservados y no hablaron. Otros apenas lograron cruzar la puerta antes de desplomarse en las sillas. Tasa se movía como una máquina, con la respiración superficial y las piernas temblando, pero se negaba a detenerse. Necesitaban combustible, comida de verdad, un lugar cálido, amabilidad humana. Una joven vestida con un traje amarillo cubierto de hollín levantó la vista de su plato de huevos y susurró. Anoche perdimos 2 motores.
Nos quedamos sin agua. Entonces alguien nos habló de este lugar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensábamos que nos habían olvidado. Tasa extendió la mano y se tocó la muñeca. No mientras esté de pie. Los bomberos mantenían sus radios cerca, siempre escuchando. Tasa escuchó un caos fragmentado. Los equipos de rescate atraparon brasas que saltaban de las carreteras. Los puntos de evacuación están cambiando. El fuego crecía. Se enteró de que Willow Creek podría ser el siguiente. Aún así, se quedó. Regaló su último saco de patatas. Raspó el fondo de la masa de los panqueques. Sacó hamburguesas congeladas de la parte de atrás y las estiró para hacer albóndigas para el estofado. Nadie pagó. Nadie se ofreció. Nadie tenía por qué hacerlo. Su restaurante se había convertido en un santuario en una ciudad que se estaba desmoronando. Esa noche, cuando el último bombero salió tambaleándose, se volvió hacia la puerta y dijo: «Señora, no sé cómo hizo todo esto, pero le prometo que la gente se enterará». Tasa cerró la puerta con llave tras él y se dejó caer en una silla, con todos los músculos doloridos. Su despensa estaba vacía. Su nevera estaba casi vacía. Ya no le quedaba nada que dar. Ella alzó la vista hacia la foto de su abuelo que colgaba en la pared. «Dime que hice lo correcto», susurró. El restaurante crujió con el viento, y a lo lejos, las sirenas aullaron en la noche. A la mañana siguiente, Tasa despertó en un pueblo envuelto en la bruma, con el cielo aún cubierto de brasas y humo. El viento había arreciado, trayendo consigo el sonido de explosiones lejanas y el crujir de los árboles. Su teléfono vibraba sin cesar sobre el mostrador, alertas, mensajes y llamadas de vecinos preocupados. Los ignoró. Ya no podían hacer nada por ella. Su restaurante era el último lugar en pie, la única fuente de calor y comida tras el caos. Pero no pensaba en eso. No pensaba en el futuro. Pensaba en los bomberos, los que le habían dado las gracias, los que habían comido como si se estuvieran muriendo de hambre. Ya se habían ido, de vuelta al frente, y ella se había quedado en el silencio. Tasa se secó la cara con el dorso de la mano. El humo le había irritado los ojos. Tenía la garganta seca. Pero no era un asunto serio. Tenía que mantener el restaurante abierto. Tenía que sobrevivir por su abuelo, por la promesa que le había hecho cuando se hizo cargo del lugar. Al principio ni siquiera notó el rugido de los motores. Era tenue, como el bramido de una tormenta lejana. Luego se hizo más fuerte, el sonido de neumáticos sobre la grava. Tasa salió, se limpió la ceniza de los ojos y parpadeó. Un camión de bomberos se acercó, con las luces intermitentes, y luego otro y otro. En cuestión de minutos, decenas de camiones, algunos con los nombres de pueblos cercanos, otros de otros estados, llenaban la calle frente a su restaurante. Las sirenas resonaban entre los árboles, un sonido que la aterraba y la emocionaba a la vez. Se detuvieron frente al restaurante, y los bomberos, frescos, decididos, pero igualmente exhaustos, comenzaron a salir de las cabinas, golpeando el suelo con urgencia. «Señora», gritó el primer bombero. «Hemos venido de todos los lugares a los que hemos podido llegar. Usted nos dio comida cuando nadie más lo haría. Ahora nos toca devolver el favor». Tasa se quedó paralizada. El corazón le latía con fuerza. No sabía cómo reaccionar. No encontraba las palabras. No tenía fuerzas. Y entonces lo vio. El convoy. Cientos de camiones de bomberos entrando en la ciudad. Sus motores rugían como un enorme ser vivo. La calle entera bullía de actividad. Y cada uno de esos camiones estaba lleno de bomberos. Gente que había oído hablar de su amabilidad. No habían venido por comida, ni por provisiones, sino para combatir el incendio, para proteger la ciudad y para asegurarse de que nadie más pasara hambre. El convoy se extendía kilómetros y kilómetros. Camiones de bomberos, todoterrenos y ambulancias llenaban las calles de Willow Creek mientras la primera oleada de bomberos descendía.
Taza se quedó inmóvil en la acera, invadida por una mezcla de incredulidad y asombro. Habían venido de todos los rincones del estado, algunos incluso de otros estados, cruzando fronteras para honrar su silencioso acto de bondad. No tenía ni idea. Lo que estaba sucediendo. Un minuto estaba al límite, apenas manteniendo a flote su restaurante, y al siguiente, el pueblo estaba inundado de la gente a la que había servido en silencio. Aquellos cuyas vidas había tocado sin pedir nada a cambio. El sonido de las botas golpeando el pavimento, la descarga de adrenalina y el crepitar de las radios eran abrumadores. Pero entonces, en medio del caos, un bombero alto, con una presencia imponente, dio un paso al frente. Su uniforme estaba impecable, aunque sus ojos delataban el agotamiento de días combatiendo el fuego. Taza Bennett, dijo, con voz firme pero urgente. Soy el jefe Reynolds. Nos han enviado aquí en una misión del departamento. El gobernador se enteró de lo que hiciste. Nuestro equipo también. Y ahora tenemos un plan. ¿Un plan? A Taza se le aceleró el corazón. Intentó comprenderlo. ¿Qué quieres decir? Nos aseguraremos de que usted y su comensal reciban la atención necesaria. El jefe Reynolds continuó. Pero más allá de eso, estamos movilizando a todo el equipo para proteger esta ciudad. Te has ganado nuestro respeto, Taza. Y ahora vamos a devolver el favor. No solo estamos salvando su restaurante. Estamos salvando tu ciudad. A Taza se le secó la boca. Ella había servido a esos bomberos, les había dado de comer, les había apoyado sin esperar nada a cambio. Pero ahora ofrecían algo mucho más valioso que comida. Estaban ofreciendo sus vidas, su entrega. Le estaban dando más de lo que jamás hubiera creído posible. Las sirenas del exterior sonaban cada vez más fuerte. Llegaron más camiones. El convoy no se detuvo. Se extendía por todas las calles de la ciudad. Un mar de luces intermitentes. Un ejército de hombres y mujeres listos para luchar. No solo por Willow Creek, sino por la mujer que nunca le había negado la entrada a nadie. El jefe Reynolds le puso una mano en el hombro y su voz se suavizó. Tú has hecho todo esto posible, Taza. Estamos aquí gracias a vosotros. Se le hizo un nudo en la garganta. Contuvo las lágrimas que amenazaban con caer. No sabía cómo sentirse, salvo abrumada por la magnitud del momento. Su restaurante se había convertido en el corazón de Willow Creek. Y ahora esta comunidad estaba lista para apoyarla. El primer camión partió en dirección a las montañas. La batalla para salvar Willow Creek no había hecho más que empezar. Al mediodía, las calles de Willow Creek se habían transformado en una zona de guerra. Pero en lugar de caos, había una especie de orden extraño, una sensación de unidad que antes no existía. Taza estaba de pie frente a su restaurante, observando pasar los camiones de bomberos, cuyas sirenas ahora sonaban casi como un zumbido reconfortante de fondo. Podía sentir la tensión en el aire. El fuego estuvo cerca, peligrosamente cerca, pero la ciudad ya no era vulnerable. Estaba protegido. Tal como había prometido el jefe Reynolds, los bomberos no solo habían llegado, sino que se habían puesto a trabajar de inmediato. Establecieron perímetros. Despejaron las carreteras. Cavaron cortafuegos. Pero lo más importante es que no se detuvieron. Se movieron como una sola unidad. Todos, hombres y mujeres, se centraron en salvar Willow Creek. Por consiguiente, el restaurante de Taza. Las manos de Taza temblaban mientras permanecía de pie en los escalones de la entrada del restaurante. Lo había dado todo. Y ahora veía cómo la ciudad que amaba era protegida por las mismas personas a las que había ayudado. Fue una sensación surrealista y sobrecogedora, y a medida que el cielo empezó a pasar de un naranja ceniza a un gris turbio, una sensación de paz comenzó a instalarse en su pecho. Pero justo cuando pensaba que todo empezaba a tener sentido, un todoterreno negro se detuvo frente a su restaurante. Taza echó un vistazo, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta se abrió y salió una mujer alta con un traje impecablemente planchado.
Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado. Ella era la personificación de la autoridad, profesional y serena. Sin embargo, sus ojos delataban la urgencia de la situación. Señorita Bennet, dijo con voz autoritaria pero cálida. Soy Julia Michie, jefa de gabinete del gobernador. Estoy aquí en nombre del Estado para agradecerle personalmente. Tasa se quedó paralizada. La oficina del gobernador. Julia se acercó, extendiéndole una carta con sello oficial. Hemos estado monitoreando la situación de los incendios forestales en todo el estado. Sus acciones han sido sencillamente heroicas. Agradecemos su altruismo y, en nombre del gobernador, queremos asegurarnos de que su legado no caiga en el olvido. Tasa tomó la carta, con las manos temblando. ¿Qué podría significar esto? El peso de la carta se sentía más denso que el fuego, más denso que cualquier cosa que hubiera cargado jamás. Pero no estaba preparada para las siguientes palabras. Queremos que te conviertas en la imagen de una nueva iniciativa, Tasa. Una iniciativa que proporcionará ayuda de emergencia a las comunidades durante los desastres. Su restaurante será la piedra angular. Tú liderarás este movimiento y nunca más tendrás que preocuparte por tu restaurante. Te apoyamos. Tasa contuvo el aliento. Miró hacia el mar de bomberos, el convoy de camiones y luego volvió a mirar a la mujer que tenía delante. Esto ya no era solo un restaurante. Se trataba de asegurarse de que nadie más, ningún otro pueblo, ninguna otra persona tuviera que volver a pasar por lo que Willow Creek había afrontado en soledad. Tasa respiró hondo, su voz apenas un susurro. No hice esto por una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Julia sonrió. Lo sabemos, pero a veces hacer lo correcto cambia el mundo. Y en ese momento, Tasa se dio cuenta de que su mundo ya había cambiado. Y así había cambiado el mundo de todos en Willow Creek. El fuego seguía ardiendo, pero ahora Tasa no estaba sola.